Mm. Bueno, pues bueno, yo creo que estamos, son las 8:05, como siempre, por respeto a vosotros que sois puntuales. Empezamos. A ver, esa es la última clase. Nos queda muy poquito, ¿eh? Tenéis toda la documentación ya subida a la plataforma, la subí el lunes, bueno, es el lunes, el miércoles pasado. Y bueno, que me tenéis fichado, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os surja, pues bueno, me escribís y ya está, sin más problemas, ¿vale? Por volver un poco a hablar del examen, que yo progresivamente lo que he estado haciendo a lo largo de toda la asignatura es subir el nivel y con todo no he logrado prácticamente haceros pinchar en ningún momento, así que muy bien en general y vamos, muy bien en general que todos, quiero decir que no ha habido ningún suspenso, así que espero que todos saquéis muy buena nota en el examen final ¿vale? En relación con las actividades, espero tenerlas por mi higiene mental cuanto antes corregidas. Espero que en una semana máximo os pueda tener a nota. Yo lo que hago también, os lo digo para aquellos que hayáis entregado ya, es esperar al final, es decir, al último día posible para ver la nota, simplemente porque no os lo puedo, a ver cómo lo digo, no puedo mostrar la nota individualmente, tengo que dar visibilidad a todo el aula. Entonces, os puede salir alguno suspenso por no entrega, vamos, el no presentado, y otros que con la nota correspondiente. Entonces, para evitar eso, lo que hago siempre es lo mismo, es espero el último día, más o menos una semana máximo en corregir y os lo entrego, ¿vale? Jam, Que tenemos un tiempo para entregar la actividad, ¿no? tenéis muchos, sí, lo que pasa es que como hoy es el Bueno, último día oficialmente conmigo, por lo menos estabas, contaros un poco estabas vamos. buscando. Yo creía que era hasta el día del No, examen, no, pero por un momento yo digo, ¿cómo que si no me da la vida? O sea, ya, no, 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 tranquilidad. vale, vale, vale. A ver, es bueno y es malo desde mi punto de vista, ¿eh? La entrega de Angie, en primera convocatoria, la fecha máxima, vamos, el día más tarde para entregar la actividad, la uno y la 2, ambas, El día del es examen, el día del ¿no? examen. El día, sí, correcto. No, estoy dudando ahora mismo si es el día 8 o el día 9. Me suena que es el 8, pero vamos, que lo podéis entregar ya si queréis, pero que tenéis, no, yo no voy a empezar a corregirlo hasta el último día de la entrega, ¿vale? Que lo tomes con calma. Jessica, tienes Yo la mano tengo levantada. como que es el viernes Sí, 9 de tengo enero. una Ah, ay, pregunta. perdona, que no había empezado. ¿El qué, perdona, Jessica? Tengo una pregunta para el examen. Ah, ¿Se va a dejar como abierta la aplicación todo el día o por cierta hora? no, se abren 4 horas, creo que es bueno, creo que no, es desde las 8 de la tarde, hora peninsular española, Ujú. hasta las 12 de la noche, bueno, 23:59, hora peninsular española. Ojo, muy importante. Ojo, tened cuidado porque si lo hacéis a las 11:05, es decir, que os tenéis de plazo una hora para hacer el examen en esa franja, pero suele dar problemas cuando os pasáis. Me explico. Si empezaréis el examen a las 11:30, tenéis una hora, pero realmente os estáis pasando de la franja horaria porque tendréis hasta las 12:30 de la noche para entregar el examen. Ahí va a dar problemas, seguro. Entonces os recomiendo que lo hagáis entre las 8 y las 11, ¿vale? Tenéis 3 horas ahí de margen para hacerlo cuando queráis. Empezáis a hacerlo, no podéis parar en el momento que empecéis y hasta el final, ¿vale? A ver, por lo que me contaron de convocatorias pasadas, el examen lo han hecho en 40 minutos o menos, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilidad. Vale, yo antes he cortado también a ti antes, no sé qué estabas diciendo. ¿Que os habéis pisado, Alba y tú? No, no, que era el día 9 de enero El día el 9, examen. perfecto. Sí, en efecto, el 9 de enero es el examen. Perfecto. Lo que sí que en recomendación, a ver, yo el día 9 no estoy, vamos, no estoy, quiero decir que lo que tenéis que tener bien localizado es el teléfono de atención o soporte técnico, por si acaso tuvierais algún problema técnico. El teléfono lo tenéis cuando os metéis en el campus, está arriba, y también el correo electrónico de soporte técnico, ¿vale? Por si tuvierais algún problema que lo resuelva en el momento. En mi caso, si me mandáis algún correo, yo no tengo la garantía de que os pueda contestar en el momento. ¿Vale? Os lo digo porque me ha pasado alguna vez que estando en la franja,
he visto el correo después de la franja horaria y yo ahí sí que no os puedo ayudar, ¿vale? Rigoberto, Sí, decirles a los compañeros, a todos, por cierto, que mañana ahí se repite lo que es la preparación para el examen como tal, cómo se usan las herramientas para el examen. Mañana hay una sesión que es con esa finalidad. Mañana 11 está ahí en el calendario. perfecto, pues muchísimas gracias, que yo sinceramente no lo tenía en el radar. A mí no me salta, como no estoy, vamos, no soy responsable de esa parte, yo no os lo podía decir. Preguntaba Alba cómo estaba compuesto el examen. A ver, el examen que yo sepa son 35 preguntas de una única respuesta correcta. Una solamente, ¿vale? No es de. No está la opción de varias opciones correctas, no. Solamente una correcta y el resto son incorrectos. Además, no restan la pregunta incorrecta. Y luego hay una pregunta de desarrollo. Esa pregunta de desarrollo nada, se resuelve o debería resolverse no más de un párrafo, 150 palabras, 200 máximo. Para que tengáis una referencia, creo que os lo dije, lo que pregunté lo que pregunté en la convocatoria pasada, pregunté cuál era la diferencia o que desarrollaréis la diferencia que había entre digitalización y transformación digital, para que vierais un poco la complejidad que estoy preguntando, ¿vale? Arminda está preguntando por la hora. No sé, Rigoberto, si lo puedes volver a repetir, porque yo no me he quedado. No sé si has dicho 11 de la mañana, horas península española, que no creo. No, día 11, ya les digo la hora. Denme un segundito y lo miro. La hora es de 4 a 5 y media, de las 16 a las 17 y media sería la hora. Hora península española, me imagino, ¿no? Sí, mañana mismo, sí. Vale. Pues os pilla muy temprano en general. Y Jessica está preguntando el contenido del examen. A ver, solamente voy a preguntar el contenido del manual, ¿vale? Por ejemplo, lo que nos falta por ver hoy, que lo voy a terminar muy rápido, eso es información complementaria. No os liéis para preparar el examen. Simplemente voy a preguntar sobre el manual, ¿vale? Que es el contenido que piden en la memoria del máster. Todo lo adicional que yo os he ido dando es simplemente porque tengáis información complementaria, los casos para que veáis, para aterrizar un poco más, ¿no? Para que vierais un poco la realidad de todo lo que hemos estado viendo. Pero yo no voy a preguntar nada de eso. Por ejemplo, sé que os he puesto casos como, por ejemplo, en la parte de Bimbo, cómo fue su transformación digital. Yo no os voy a preguntar nada de Bimbo, ¿vale? Ni muchísimo menos. Y sinceramente, las preguntas son muy sencillas, ¿eh? No pretendo suspender a nadie, ni muchísimo menos. ¿Vale? ¿Más preguntas del tema? ¿Ninguno? Bueno, Perdón, pues sí. Hoy. Fernanda, ¿Cómo están? Hola. Me entré un poquito tarde. no te Eh, preocupes. la parte de la práctica, es lo que, ¿para cuándo es la fecha de entrega? La fecha El límite. mismo día, Uno y dos, ¿no? La práctica las uno y dos se las dos entregan actividades juntas. se entregan juntas. Vamos, la podéis entregar hoy y No, mañana, pero no, vamos, la fecha tope es el sí, mismo día que el examen. El mismo o día sea, que el el 9. examen. Ah, pero yo lo puedo entregar Correcto. la semana que viene, tomando por correo la semana que Totalmente. viene. Por ejemplo. No. A mí no me lo mandéis por correo. Tenéis que subirlo a la Ah, plataforma. Hay un apartado, si queréis, a ver si puedo proyectar, y disculpadme porque tengo dos. Me da igual, yo prefiero que lo hagáis en. Bueno, Armin está preguntando si es un único archivo o son dos archivos. Yo no, prefiero dos. que me lo hagáis en dos archivos, ¿vale? Sí. Simplemente para organizarme yo, para mí es mejor, ¿vale? Y ahora, no sé si habéis estado bicheando, voy a ver si puedo proyectaros. Dejadme un segundo y proyecto. Y disculpadme porque nada más que tengo una única pantalla hoy. A ver, voy a proyectar la pantalla. Vale, la pantalla completa y terminamos antes. Comparto la pantalla, os va a salir ahora de todo. Dadme un segundo. Cancelo, claro. Dadme un segundo. Si soy capaz, claro. Esto fuera. Vamos a ver, me voy a poner con la visión de estudiante. Con la vuestra, entiendo.
No sé si es exactamente igual, ¿vale? Pero vamos, tiene que ser muy parecido. A ver, la entrega de las actividades, ya os digo, una por un fichero por actividad, tenéis que iros al apartado. ¿Me estáis viendo, verdad? Sí, sí. Si no lo compruebo. Perfecto. Tenéis que ir al apartado de actividades, veis actividades formativas, os vais, cada Sí. fichero en su parte, ¿no? Os vais a actividad 1, por ejemplo. Y ahí se descarga el PDF. Bueno, aquí tenéis veis las instrucciones, ¿vale? Ujú. Aquí te puedes descargar lo diré, el fichero y aquí tienes la entrega, cómo tienes que subir la entrega. Esto ya es cosa mía, tengo que ver cómo os doy el feedback, porque tengo que daroslo, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, la entrega, por lo que me preguntaba Fernández aquí, es anexar el fichero en la plataforma y ya está. Además que tened en cuenta que esto es un máster oficial, entonces toda entrega o todo lo que sea evaluable tiene que ser auditado. Quiero deciros que yo no puedo recibir un correo y poneros la nota sin que quede constancia del trabajo realizado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo que es la entrega, Porque en la otra materia lo mandamos por correo, entiendo, a su correo, al correo del profesor, del otro profesor. Por eso ahí me de confundí. Nacho, Pensé que era, sí, por eso pensé que acá también era por correo. Perdón, pues no, no no. debería, no, ay, perdón, voy a dejar de compartir que si nos voy a marear con la pantalla. A ver, No, a mí sí pues me no apareció debería, por sinceramente, ahora. sí, lo No, lo mandamos que por decía, correo. a mí lo que me han dicho siempre, y además yo como director de máster lo exijo a los profesores que están a mi cargo, es que Ah, ok. eh, al ser un máster oficial, esto tiene que tener en cuenta que os van a dar un título que está acreditado por el ministerio, que es totalmente oficial. Entonces, todo máster tiene auditorías. Entonces, lo que yo no puedo, por ejemplo, es poner una nota en vacío. En vacío quiere decir que no haya constancia del trabajo entregado en la plataforma. Entonces, Ok. yo intento hacerlo así para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Es más, cuando ha habido algún problema técnico porque alguien no ha podido por la razón que fuera, yo lo que me lo han enviado a mí por correo y yo lo que hago es, yo lo he anexado, lo he subido yo como profesor Bueno, en vuestro apartado, pero siempre para que quede constancia. ¿Vale? ok. Perfecto. Más dudas, Ok. venga, que Se hoy puede es entregar en el cualquier día. momento, entonces. Lo armamos y se lo mandamos. Correcto, pero Pero, no vais a ver la nota hasta una semana más tarde del el examen. examen. Sí, sí, Eso sí, sí, es. pero para ya sacar temas. Ok. Vale, vale. Lucía, no, no entiendo lo que dices. ¿Son las diapositivas o no te he entendido? Perdona, Lucía. No, que lo Está que se contestando. refería, sí, lo que se refería que hemos enviado al profesor es que nos ha pedido que le mandemos las diapositivas de la presentación para él poder volver a Ah, verlas y vale. demás. Pero no es un trabajo oficial como tal, el trabajo es la exposición. Vale, 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 vale. Eso ya es otra cosa. Si es una defensa oral, yo ahí no puedo decir nada. Perfecto. Bueno, a ver, pues Yo os tengo, cuento si queréis. yo tengo otra No, consulta, pregunta. sí, claro. Si yo hago el examen en la primera convocatoria, es decir, el 9, ¿hasta esa fecha tengo para entregar las actividades o puedo entregarlas hasta la siguiente fecha? A ver, si quieres que tu nota aparezca en primera convocatoria, tú tienes que entregar las dos actividades como límite el día 9 de enero. Si tú Ok. entregas la segunda convocatoria, además tened cuidado con esto, si entrega, por ejemplo, si hacéis el examen y sin embargo no entregáis las actividades, como habéis realizado el examen, os tengo que poner suspenso porque os faltan las actividades, aunque lo hayáis aprobado. No sé si me explico. O sea, las actividades debo entregarlas el día que haga el examen, si decido hacerlo en la primera convocatoria o en la segunda. Si quiero entregar las Correcto. actividades en la segunda convocatoria, debo hacer el examen en la segunda convocatoria. Ok. Sí, a ver, tú puedes hacer el examen en primera convocatoria, tener un 10 y luego, sin embargo, entregar las actividades en la segunda convocatoria. Yo lo que voy a hacer ahí, a pesar de que hayas hecho el examen y tenga que ponerte suspenso porque has hecho el examen, pero no has entregado las actividades, yo ese 10 te lo voy a guardar en la segunda convocatoria. No sé si me he Ah, explicado, ok, sí, ¿vale? gracias.
Entonces, mi recomendación, esto ya vosotros decidís cómo lo queréis organizar. Yo lo que haría es, si tenéis claro que vais a hacer el examen, entregar las entregar las actividades en primera convocatoria. Que por la razón que sea no podéis hacer el examen el día 9, que tampoco pasa nada. En ese caso os voy a poner no presentado y lo entregáis en segunda convocatoria. La validez y el peso de ambas convocatorias es exactamente igual. Da igual. Cada ministerio, lo único que se refleja es la nota en la convocatoria correspondiente y ya está. ¿Vale? No, por eso no os preocupéis. ¿Vale? Joan, tiene la mano levantada. A ver, estas cosas se explican en la conferencia de inicio del curso, está grabado y se puede ver. Y además luego hay una conferencia de exámenes. Y al final queda claro en la guía docente que tienes dos oportunidades. La primera es para presentarte con actividades y examen, o solo con actividades o solo con examen. Lo que no hayas entregado se te guarda para que lo entregues en junio. Si no lo entregas, la has liado porque te quedas colgado y te toca renovar la asignatura. Si lo entregas tarde en la segunda y suspendes, pues solo tienes una oportunidad porque no has gastado la anterior. Y al final, las dos actividades tienen que hacer media de al menos un 5, porque si no, no apruebas las actividades. Y el examen al menos tiene que ser un 5. Si son 4,59, 58, 68, puedes hablar con Rafa y orarle un poco y él verá. Pero lo normal es que si no tienes un 5, suspenda. Entonces, vamos a entender esto ya, porque estáis en todas las santas asignaturas preguntando lo mismo, cuando se han hecho ya dos conferencias de lo mismo, cuando todos los profesores os dicen lo mismo y al final ya es cansino. Entonces, tenéis la guía docente con las puñeteras fechas. Lo que ponga ahí es, ya está. Mira, casuísticas, de verdad, no nos liemos, de verdad. Os cuento la casuística que puede ocurrir, ¿vale? Las actividades, veis que aquí me estáis viendo, ¿verdad? Todos. ¿Me estáis viendo? Sí, correcto. Tenéis las actividades, ¿vale? ¿Qué puede pasar? De repente vosotros os presentáis, hacéis las actividades y las presentáis, ¿de acuerdo? Entonces, puede ocurrir que por la razón que sea, no hacéis el examen. Os voy a guardar la nota de las actividades, ¿vale? En este caso, como no habéis hecho el examen, os voy a poner no presentado. Aquí la situación es, si hacéis el examen y lo suspendéis, en este caso os voy a poner suspenso. Y es lo que dice Joan. En ambas partes, para que puedas hacer la media, y esto es importante, para que las dos cosas cuenten, en ambos casos tienen que estar aprobadas. No puede ocurrir, por ejemplo, que en las actividades tengas un 4 y en el examen tengas un 6, que, no es un 50%, ¿vale? Pero imagina que fuera un 50%. La media no es un 5. Se exige que cada una de las partes se apruebe, ¿vale? ¿Qué puede pasar en el caso que hayáis hecho las actividades, que no entreguéis las actividades, pero sí aprobéis el examen? En este caso, yo os voy a guardar la nota del examen. Igual que antes os voy a guardar la nota de las actividades. Pero cuidado, porque si hacéis el examen, aunque lo tengáis aprobado, como no tenéis las actividades, os tengo que poner suspenso. Esta situación no se suele dar, ¿vale? Pero se ha dado. En el caso de que no haya actividades y no haya examen, no presentado. ¿Suspenso alguna de las partes? Suspenso, ¿vale? Y ya en el mejor de los casos, el que espero todos vosotros, pues todo aprobado, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿Alguien tiene dudas? Nada, que perdón si lo he dicho así un poco alterado y que no quería, que Carolina dice que no hace falta enfadarse, que no me quiero enfadar, o sea, no era enfadado, pero al final estamos pidiendo clase con cosas que ya están de sobra resueltas varias veces, entonces simplemente lo he dicho mal, pero nada, perdón. Bueno, además yo sí comprendo que muchos de vosotros pues hace tiempo que no hacéis exámenes o este modelo, no sé si es el que habéis seguido, que no pasa nada, venga, y lo que quiero es que os quede claro, ¿vale? Angie, ¿tienes alguna pregunta? Y luego Gustavo. Más que pregunta era aclaración, ¿no? O sea, Joan para hablando en todas las clases y yo no le digo que porque habla mucho. Entonces, si los demás quieren preguntar y volver a preguntar, que pregunten. No pasa nada, a ver. He preguntado lo mismo 500 veces todos los días en todas las sesiones, cuando está la guía docente para algo y las conferencias para algo. Venga,
Que vamos a tener buen ambiente en la última sesión, hombre. Por lo menos dejadme buen sabor de boca. ¿Vale? Gustavo, ¿tienes alguna pregunta? No discutáis por esto. ¿Has bajado la mano? No sé qué. Gustavo, ¿tenías Nada, la mano Rafa, levantada? nada No sé más, si... no, nada, Rafa, de acuerdo contigo. Nada más decir que evidentemente me sumo al comentario de las compañeras, porque finalmente si es un máster, tenemos que hablarlo con respeto y dejar que la gente pregunte. Finalmente entiendo que hay una guía, pero si la persona se siente más cómoda preguntándote a ti porque eres muy claro en las indicaciones, pues vale respetar. Nada más quería comentar eso y que pues lo más importante es hablarnos definitivamente con respeto y cada quien tiene sus tiempos y sus formas para enterarse de las cosas. Nada más. De cualquier forma, Perfecto. muchas gracias, Rafa. Que quería Venga, de añadir que verdad. yo he hablado perfectamente con respecto, que estamos en un máster universitario de inteligencia de negocio y hay unas guías docentes y os he explicado que tenéis la guía docente. Igual que os he explicado cómo hacer el máster, o sea, el examen, dónde tenéis que entrar y muchas cosas que he ido aportando. Hay que mirarlo Por todo. supuesto. Me he pedido Que sí, que disculpas si sí. me he quedado, pero también entender que las guías, las instrucciones, las videoconferencias se hacen para no estar interrumpiendo en una clase media hora y no poder dar la clase. Entonces, Bueno, venga. es, Yo no te diría, yo ya basta con este tema, sigamos con bueno, yo creo que ha quedado claro también lo mío, ¿verdad? pero sigues, ¿Ya ha porque quedado lo mío o no ha quedado claro? Venga. estrictamente, A ver. perdón, estrictamente no tienes por qué hablar en la ciudad a tu compañera que te hagas una pregunta. Que ya le he pedido disculpas, que no entiendes. A ver. Pero ya silencio, ya, por Cállate, es favor, el presidente del no te pueblo, calles. cállate, A que ver, no Gustavo, Joan, un segundo, por favor. A ver, no quiero que caigamos en mal ambiente, muchísimo menos. No, Que todo el mundo, oye, pues se pueden decir las cosas y cada uno su opinión, por supuesto. Yo ya he pedido disculpas y también entiendo todas las partes. Vamos a ver qué es lo que os digo. Soy el primero que os estoy dando margen para que preguntéis, ¿eh? Entonces, por cerrar el tema del examen, ¿os ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? ¿Os ha quedado claro lo que os he enseñado de las combinaciones posibles? ¿Sí? Si alguien me dice que sí, continúo. Sí. Perfecto. Entonces, ahora mi recomendación, ¿vale? Esto no aparece en documentación. Yo personalmente, lo que yo no haría, pero sois muy libres de hacer lo que queráis, es no entregar las actividades y sí presentaros el examen. Yo eso no lo haría, pero sois muy libres de elegir la opción que vosotros queráis. Yo creo cuando veáis bueno, si os habéis enfrentado a las actividades, veis que, hombre, hay que pensar un poco, hay que desarrollarlas, pero no son complejas. Entonces, yo, pero es una opinión mía, intentaría entregar actividades y hacer el examen en primera convocatoria porque siempre tendréis, oye, puede haber algún pinchazo, tener un mal día, lo que sea. Siempre tendréis una segunda oportunidad. Eso es lo que yo haría, ¿vale? Pero a medias no lo haría. Pero tenéis todas las posibilidades que vosotros queráis, ¿vale? Bueno, venga. Y por supuesto, tenéis mi correo, preguntadme lo que queráis y listo. Perfecto, Arminda. Vamos a por ello, que es un poco lo que os decía, nos queda muy poquito, ¿no? La verdad que pude haber terminado el temario la semana pasada y me estáis viendo, ¿verdad? No sé ya si estoy proyectando o no. Vamos a ver. No estoy proyectando. Ahora sí estoy proyectando. Alba, mientras tienes la mano levantada, ahora sí, lo que sí que os voy a pedir es que me interrumpáis directamente porque no sé cuándo tenéis la mano levantada, ¿vale? Es un pequeño problema que tengo con una... Voy a ver si puedo dividir las pantallas y por lo menos os veo a todos. Dadme un segundo. Tened paciencia conmigo hoy porque además el equipo que tengo no es el habitual con el que trabajo y no me gusta nada. Para colmo. A ver si me copio esta parte aquí. Dadme un segundito. Vale, parece que lo voy a poder hacer bien. Entonces cierro esto y me acabo de cargar algo, ¿verdad? Ay, dadme un segundito, Alba, que es que la estoy liando yo solo.
Venga. Alba, mientras a por ello, que tienes ahí la mano levantada. Alba. Sí, solo para validar, porque creo que usted había mencionado que para el estudio podemos enfocarnos en las secciones que tenemos los PDFs de su clase. O sea, no necesariamente debe ser del manual de la asignatura o A ver, viceversa. yo me iría al manual, ¿vale? Todas las transparencias que he estado utilizando en las sesiones, todas salen del manual, ¿vale? No sé si me explico. ¿Me entendéis lo que me habéis entendido? Es que no sé, me ha hecho una cosa rara el PC. Perfecto. Venga, pues listos. Vamos a terminar lo que empezamos el otro día y lo que os dije. A ver, como resumen, realmente el tema 5 es un extracto de lo que hemos estado viendo del 1 al 4. Son cosas muy específicas, pero muy enfocado al marketing, ¿vale? Porque al final es data driving, que como concepto es lo que os dije, es tomar decisiones, en este caso marketing ventas, basadas en datos. ¿De acuerdo? Entonces, el tema 5 es muy sencillito y lo que estamos viendo ahora no entra para el examen, es simplemente ampliar la información que vimos la última vez, ¿vale? Tenéis el documento, ya está colgado, ¿vale? Pero bueno, creo que bueno, para mí me parece importante por lo menos que tuvierais una foto completa de lo que estábamos hablando. Si yo no recuerdo mal, lo último que vimos, dadme un segundito, fue, aquí estamos, aquí lo dejamos. Realmente es la parte de, estuvimos viendo todos los sistemas de gestión de datos, lo que era la plataforma de gestión de datos y lo que era un sistema de gestión de bases de datos, que tenían una pequeña diferencia, ¿vale? Os puse incluso algún nombre comercial. Realmente está esto me di cuenta después, está muy enfocado a nombres comerciales que utilizan las grandes compañías. Hay un equivalente para pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, lo dejamos en la parte de análisis de datos. Aquí lo que he hecho es intentar aglutinar en un mismo sitio realmente las técnicas de análisis de datos. ¿Me estáis viendo, verdad o no? Confirmadme si nos importa, porque ya sí que nos veo, no os voy a engañar. Sí, se ve, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, fijaos que realmente lo que es el análisis descriptivo, el predictivo, ¿vale? Y el prescriptivo, eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho para que lo tengáis todo aglutinado? Por un lado, he vuelto a poner la definición de lo que es el análisis descriptivo, cuál es el predictivo, pero en este caso, la diferencia que hay frente a lo que hemos estado viendo hasta ahora es que os he incluido los modelos estadísticos más habituales. Cuando hemos hablado de lo que es una regresión lineal o los modelos ARIMA, que esto de verdad no hace falta ni que lo aprendáis, simplemente para que tengáis oído y os suene, ¿no? Por lo menos que sepáis de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando en este caso del análisis predictivo, sí que los dos modelos estadísticos más utilizados es el de regresión lineal, que al final, siempre, además yo creo que alguna vez os lo he dicho de palabra, os ponía el ejemplo de la ecuación de una recta, lo de y es igual a x más b, ¿no? El tener claro que yo tengo una variable independiente, no depende de nada, la x, de matemáticas de toda la vida, que al final busco cómo se relaciona con, en este caso, con la y, ¿no? Que es la variable dependiente. Si me voy a un modelo mucho más complejo, me voy a los modelos ARIMA, que son ya ese... lo que hace aquí realmente, no sé si creo que algunos de vosotros habíais estudiado estadística, pero explicado muy, muy sencillo, al final en lo que se basa es en buscar la distancia que hay entre cada una de las variables independientes para poder intentar hacer una predicción basada en series temporales, ¿vale? Como tendencias. En el caso ya de lo que nos aplica, algoritmos de Machine Learning, bueno, pues estamos basándonos en el árbol de decisión, que son estructuras jerárquicas. Joder, perdón por el taco, es que me salta la pantalla, que es un Word. Lo que hace
al final es un árbol donde vas condicionando cada una de las decisiones en función de la variable que tienes inicialmente. Estaba intentando pensar un ejemplo y el primero que me salía que son las campañas de telemarketing o cuando vosotros mismos llamáis por teléfono para alguna empresa, muchas veces lo que existe es lo que se llama VRU. Las VRU no son más que sistemas que tienen los árboles de decisión como base de toda la conversación que estés manteniendo en ese chat, ¿no? Es decir, si yo estoy quiero darme de baja en algún servicio, cuando pongo en el chat, y cuando digo el chat son los chatbots estos que os aparecen en cualquier página web, abajo a la derecha, quiero darme de baja, ¿no? No hace caso a la frase contextual, lo que detecta es la palabra baja. Cuando hay una baja, pues lo que te va a ir es reencaminando a otro tipo de decisión, ¿no? Entonces, yo os digo lo mismo, si lo que quieres es un alta de un servicio, pues va a otro camino. Y eso por un lado, es la versión más simple. Pero luego, cuando hablamos ya de redes neuronales artificiales, que al final es la base de Machine Learning, aquí lo que he hecho simplemente es intentar poner por escrito lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Que al final, tened claro que cuando hablamos de redes neuronales o deep learning, al final no deja de ser, para explicarlo, como capas de sucesivos algoritmos donde la salida, esa variable dependiente, por decirlo muy bruto, muy conceptual, no deja de ser más que la entrada de otro plano de ecuaciones que van a tener otra salida y así sucesivamente. Me acuerdo que en algún momento se explicaba que, por ejemplo, los Tesla, los autónomos, está basado en esto. Estos al final lo único que tienen es sucesivas capas donde progresivamente van detectando las formas que están detectando. Es decir, creo que además os ponía el ejemplo de un paso de cebra, ¿no? Primero detecta que hay la forma de una raya, ¿no? Una línea. En cada una de las salidas progresivas lo que va haciendo es configurar la forma final de ese paso de cebra, que es cuando se detecta y ahí toma la decisión. Bueno, pues en este caso tengo que parar si hay algún peatón, ¿no? Bueno, esto simplemente para que veáis cómo funciona. Las máquinas de soporte vectorial, lo que hacen aquí, y esto es muy utilizado en el caso de Machine Learning, son algoritmos que lo que intentan es identificar características comunes a determinadas variables. Al final, cuando veáis la palabra cohorte o clúster, al final es agrupar, ¿vale? Explicado muy sencillo, ¿vale? Simplemente para ser capaz de definir cada uno de los grupos, ¿de acuerdo? Bueno, el ejemplo que os he puesto aquí, pues bueno, clasificar los correos si son spam o no son spam. Más cosas que os he puesto. Bueno, ya por curiosidad vuestra, eh, datos y estudios que aparecen que se han hecho en cada uno de los procesos estadísticos y cómo ha sido el resultado en cada uno de los enfoques y dónde se está utilizando. Bueno, evidentemente la parte de finanzas, marketing o salud, además en estos tres casos concretos lo hemos estado viendo a lo largo de toda la asignatura, que no es más, sí que me acuerdo que os decía que la parte de finanzas, de hecho ha sido el sector que primero empezó a utilizar todo el tema de Machine Learning, de inteligencia artificial, para identificar comportamientos anómalos de algún cliente dentro de su clúster, dentro de su grupo de clasificación. En el caso de marketing, segmentación de clientes. ¿Para qué se utiliza realmente? Hay muchísimo que se utiliza para automatización. Creo que la parte de automatización me dijisteis que lo habéis visto con Nacho. En el fondo no es más que, en función de unas determinadas características, tener una serie de acciones automatizadas. Y os ponía el ejemplo de MailChimp o, vamos, con campañas de email. Por ejemplo, os pongo otros ejemplos aquí, lo que es el análisis de abandono, la tasa de abandonos o personalizaciones de oferta. En el caso de salud, y además hoy por lo menos he leído un artículo en el periódico, pues, diagnóstico de enfermedades, eso por un lado, análisis de imágenes médicas, esto es, de hecho, lo que he leído hoy iba por esta vía, y es que os decía en algún momento el caso de las ecografías que se hacían para cualquier tipo de enfermedad, que eso hasta ahora se hace una interpretación específica del ecógrafo, vamos, de la persona que se encarga de hacer la ecografía, y que es muy raro que incluso te dé el técnico correspondiente un resultado previo, porque es algo muy sensible.
En ese caso, lo que se ha intentado, bueno, lo que se está haciendo es entrenando en base a todos los resultados y diagnósticos, cómo se puede predecir este tipo, cómo se puede interpretar cada una de las ecografías. Hoy, por ejemplo, iban un paso más, y esto es una noticia que ha salido esta mañana en el periódico, es que se estaba utilizando incluso para, una vez entrenado, para contrastar el diagnóstico que hace el ecógrafo, y estaba funcionando muy bien porque era capaz de detectar incluso muchas cosas, muchas pequeñas anomalías que el ojo humano no ha sido capaz de identificar, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo más. El análisis prescriptivo, aquí no me voy a ir mucho más allá. Es decir, esto lo hemos hablado 30 veces. Amazon, Netflix, la prescripción, ¿vale? Aquí lo que están haciendo, en el caso, ambos casos, Netflix, Amazon, es en función de los datos disponibles, que ya puede ser el historial de navegación dentro de la web de Amazon o la de Netflix, lo que hemos consumido, visto y demás. Todo eso lo que hace es una prescripción. Modelas estadísticamente cómo va a funcionar y a partir de ahí haces esa prescripción, ¿vale? Bueno, cadena de suministro, salud, finanzas, aplicaciones, el impacto. Esto es, la verdad que es un poco antiguo este informe, pero lo que está claro es que la probabilidad de tasa de conversión, por decirlo en términos marketingianos, es mucho más alta que si no se utiliza todo este tipo de, bueno, de nuevas funcionalidades relacionadas con, sobre todo con el machine learning, ¿no? Que es la parte de la inteligencia artificial que lo que te hace es, en base a un volumen muy grande de datos, sacar esos patrones o características comunes a cada uno de los grupos que se identifican, ¿vale? Machine Learning, es que no me quiero meter demasiado, pero el Machine Learning no tiene nada que ver con la inteligencia artificial generativa. Lo que hace es, además, sin ningún tipo de supervisión, en este caso, no se le dice a priori cuál es el resultado, no me salía la frase. ¿Hasta aquí vais bien? Es que quiero llegar a una parte que no hemos tocado demasiado, bueno, aplicaciones para que se utiliza, más de lo mismo, y además si os fijáis siempre es lo mismo, segmentación, personalización y optimización. Quería llegar a la parte de ética y la parte legal, ¿vale? Bueno, monitorización y retroalimentación, creo que aquí hemos estado viendo tanto Google Analytics como os puse el ejemplo de HubSpot, cómo están funcionando, ¿de acuerdo? El Buyer Persona también se está utilizando toda la parte de minería de datos, todo el análisis para generar un buyer persona. ¿Sabéis lo que es un buyer persona? No. De verdad, cortadme, que no, si no me he ido a hablar yo solo y creo que lo estoy explicando más o menos decentemente. Un buyer persona al final es una representación, además teóricamente te dicen, es una representación semificticia del consumidor que representa al segmento al que pertenece. ¿Por qué se utiliza el buyer persona? Porque al final es una forma de empatizar con esa persona concreta que representa ese segmento de mercado. Me he quedado muy teórica la definición, pero a ver cómo lo explico. En el buyer persona además se representan comportamientos, situaciones no tipificadas inicialmente, como gustos, toda la parte conductual que normalmente suele dejar al margen fuera de la propia segmentación, aunque existe una segmentación conductual, ojo. Se suele utilizar mucho para campañas de marketing para poner una cara a quién le estás enviando esa campaña correspondiente. Curiosidad, también se está utilizando en medicina. Porque cuando se hacen las planificaciones o cuando se hacen, oye, pues cuando tienes que hacer el protocolo de triaje o cualquier otro proceso, se intenta hacer una especie de buyer persona, es decir, en este caso de un paciente, de tal forma que se pueda personalizar lo máximo posible, bueno, ya sea la forma en la que haces la clasificación de los pacientes, el triaje o el propio tratamiento, ¿vale? Hay aplicaciones comerciales que ya te dan la posibilidad de establecer o delimitar ese buyer persona, ¿no? Como HubSpot. Aquí os recomiendo, yo tengo un registro con una cuenta gratuita, yo lo he dicho un montón de veces. Aquí lo mejor en este caso, aunque yo os lo explique, es que bicheéis en la propia aplicación, que veáis las posibilidades que tiene. Es muy potente, ¿eh? Incluso la parte gratuita, yo estoy registrado con una cuenta personal de Google, tiene muchas funcionalidades, ¿vale?
No me voy a meter demasiado en la parte de automatización de marketing. Creo que aquí, además, para que os quedéis con el proceso, que entiendo que Nacho os lo ha explicado bien, la automatización parte primero de tener muy claro cuál es el flujo de actividades, la secuencia de actividades que tienes que hacer, tener muy claro cuál es el trigger, el detonante, es decir, cuándo se lanza esa acción automática y qué es lo que vas a hacer. Y, por supuesto, todo el seguimiento que se hace en cada una de las acciones. ¿De acuerdo? Eh, sí, no, ¿qué es lo que he puesto? Arminda, sí, correcto. Haspot es a lo que me refería antes. En el caso de automatización, siempre cuando se da o se explica, siempre todos tendemos a lo mismo y es la parte de email. Porque las campañas de email marketing automatizadas, porque es lo más fácil conceptualmente de entender. Si yo tengo en una página de comercio electrónico y he metido en el carrito de la compra 3 productos, pero yo no he finalizado la compra, en este caso el detonante, lo que fuerza a una acción concreta puede ser, oye, que han pasado 3 días y no he finalizado la compra. Ahí se puede lanzar de forma automática un correo a esa persona para que finalice la compra, por ejemplo, es el ejemplo más tonto. Si queréis jugar con cosas concretas de automatización, y seguro que Nacho ha profundizado mucho más, MailChimp es la aplicación de correo para hacer correos automatizados, la más nombrada, pero han cambiado la política en los últimos tiempos, y yo creo que os lo he contado. Antes, con un registro gratuito podías ver muy bien la funcionalidad, pero ahora te exigen meter los datos de una tarjeta de crédito. Yo no os voy a, por supuesto, a animar a meter ningún tipo de datos, pero existe una alternativa que se llama Brevo, que es primo hermano, tiene prácticamente las mismas funcionalidades y además tiene incluido inteligencia artificial porque te ayuda incluso a generar la acción concreta, el texto. Incluso te puede sugerir acciones concretas o no acciones, porque al final la acción es el lanzamiento de un correo. Eh, el texto, la definición del trigger, es decir, cuándo se lanza, etcétera. ¿Vale? Bueno, más de lo mismo, siempre estoy poniendo los mismos ejemplos, pero cuando veis la parte de impacto, más allá del numerito, que está bien, a mí me sirve sobre todo para explicaros que realmente estas cosas funcionan, ¿vale? Que no lo interpretéis exclusivamente como una, ¿cómo se dice esto? Como un concepto docente que salís de aquí y no se utiliza. Muchos de vosotros estáis trabajando en cosas relacionadas. Además, me suena que Fernanda bueno, Fernanda, me sé dónde estás ahora, la parte de análisis de datos, y habéis tenido mucha relación con marketing digital. Seguro que automatización has hecho miles, ¿vale? Bueno, en el caso de las herramientas, estas son las típicas y disculpadme porque vuelvo a deciros lo mismo. Tengo tendencia a poner siempre las herramientas que suelen utilizar en grandes empresas. Existe el ejemplo, perdón, existe el equivalente para pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Más cosas, ya más conceptos relacionados con marketing digital y no perdamos la referencia de lo que estamos hablando de toma de decisiones basadas en datos relacionados con marketing y ventas. Es, bueno, eh, segmentación de leads, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer en cada uno de las partes. En su momento lo estuvimos explicando. Creo que estuvimos explicando qué era el concepto del embudo de ventas, embudo de marketing, relacionado sobre todo con Internet, es decir, dentro de cada una de las fases por las que puede pasar una persona en el momento que se interesa por un tema concreto de una página web, a partir de ahí va pasando por varios estados, ¿no? Entonces, primero, como concepto, ¿qué es un lead? Al final es lo que os pongo aquí como definición. Persona, entidad que ha mostrado interés en productos o servicios. Es más, que normalmente ha dado un dato, de tal forma que se le puede identificar o por lo menos sobre el que se puede hacer determinadas acciones. Nurturing the leads. Sí, el equivalente a la parte presencial, correcto. Lo que pasa es que leads es marketing, es concepto muy asociado a marketing digital. Ahora mismo, creo que originalmente nació en otro, de hecho, incluso en otro tema. Estuvimos hablando también del concepto de growth marketing, que se basa al 100% en datos,
que son todas aquellas acciones por las que acciones muy rápidas que se hacen en cada una de las fases por las que atraviesa cada usuario o cada lead, ¿no? Es decir, si estoy en la fase de atracción, me ha provocado atracción una página web, ¿qué es lo que tengo que hacer para que dé el siguiente paso? Es decir, que ya no solamente la atracción, sino el interés. Y cuando esté en la fase de interés, ¿qué es lo que tengo que hacer para que pase a la siguiente fase? Es decir, que en este caso, bueno, pues decida hacer una compra, en este caso, adquirir información y demás. Casi todas las acciones o muchas de las acciones están basadas en proporcionar información al cliente. Pero si lo miro desde el concepto de Business Intelligence, al final a mí lo que me interesa es tener muy claramente identificado cuál es el perfil o cómo puedo catalogar el perfil de ese lead. Es decir, yo necesito saber si yo soy un lead, por ejemplo, Rafael Braza, películas de ficción, en el caso, no sé, que esté yendo a una página de streaming, interés en, no sé, películas de ficción, series, no sé qué. Pues es decir, que me tengan muy tipificado de tal forma que a mí me proporcionen información en función de mis intereses. ¿Vale? Bueno. ¿Hasta aquí vais bien? ¿Sí? Hoy me da la impresión de que voy un poco rápido, ¿eh? Por eso, si queréis pararme, me paráis. He hecho lo mismo con la parte del marketing predictivo, lo mismo. Además, me estoy dando cuenta ahora que esto no lo he puesto por orden. Normalmente la secuencia suele ser análisis descriptivo, análisis predictivo, que lo vamos a ver ahora, y por último el prescriptivo, que es lo que se estaba contando, ¿no? El predictivo, os cuento lo mismo, ¿no? Cómo se trabaja y cuál es el concepto, en este caso, de minería de datos, pero la minería de datos es aplicable en todos los casos porque al final es un concepto, es la explotación de grandes volúmenes de información, ¿vale? Y además, en este caso, más que esto no es un proceso estadístico, esto es un error mío, ¿qué tipos de análisis se suelen hacer? No perdamos la referencia, hablamos de análisis predictivo. Pues, hombre, lo primero que tienes que hacer es análisis de series temporales, eso como mínimo. Luego, otro método estadístico, esto sí, muy habitual en este caso, es el análisis multivariable. Que el análisis multivariable lo que pretende hacer es, bueno, iba a decir, identificar los coeficientes de cada una de las que van asociadas a cada una de las variables independientes para buscar una dependiente. Pero si lo cuento así, nadie se va a enterar de nada. Dicho de otra forma, lo que se intenta ver es cómo se relacionan cada una de las variables, ¿vale? Y cómo estas van a afectar a un resultado, ¿vale? En función. Y es igual a AX más BZ. No es así exactamente, pero me sirve para explicároslo. El análisis multivariable de lo que va es no de definir la X ni la Z, que serían las variables independientes, sino cuál es el coeficiente, la A, que puede ser un 5, un 6, y la B, ¿vale? Simplemente intentar identificar cómo se relaciona, ¿vale? Bueno, módulos estadísticos dentro del predictivo, regresión lineal, lo hemos visto antes, más redes neuronales. Correcto, es estadística pura y dura, econometría. Correcto. De verdad, esto no quiero que os quedéis con nada de ello, simplemente os lo pongo aquí para que, sobre todo, para que veáis y sobre todo para que tengáis claro que en toda la secuencia del dato, desde que lo tenemos en bruto hasta que tenemos un conocimiento específico que podemos extraer de esos datos, no es una interpretación basada en percepciones, sino que hay un proceso estadístico asociado, incluido con la inteligencia artificial, que es estadística pura y dura, es programación Python aplicando estadística, para hacer determinadas cosas, ya sea una prescripción y una predicción, ¿no? Y dejo fuera el análisis descriptivo, porque eso al final no me hace falta la inteligencia artificial ni grandes procesos estadísticos. Estamos hablando de medias, modelos, varianzas, conceptos muy básicos, ¿vale? Bueno, más árboles de decisión y aquí quería llegar, ¿vale? Sí, con el SPSS se comprende, vamos, yo lo tengo cargado, es un programa, bueno, lo que dice Arminda es un programa estadístico que sirve para un montón de cosas, ¿no? Pero yo en mi caso lo he utilizado siempre para hacer contraste de hipótesis en la parte estadística, sobre todo cuando hago alguna investigación. Bueno,
en mi caso, yo en paralelo hago investigación sobre inteligencia artificial, aplicada en este caso a la publicidad, por eso suelo tener bastante lo mismo, bastante deje en cómo explico las cosas, y disculpadme si en algún momento me he pasado. A ver, ¿por qué quería llegar aquí? Vais a tener una asignatura específica de esto, ¿eh? Pero creo que es importante que tengamos claro, y hablo de normativa, no me voy a meter todavía en la parte de ética. En el caso de España y Europa, porque es ¿cómo se dice? Una directiva traspuesta a la legislación española, está regida por la Ley de Protección de Datos, hiper regulado, ¿vale? Eso implica que, que al margen de lo que he estado contando hasta ahora, de toda la seguridad que tenemos que tener en cuenta, incluso hay que tener en cuenta que en España, España y Europa, una empresa hackeada que pierde datos puede ser multada y además tiene que seguir un proceso específico que está, en este caso español, está publicado en la Agencia Española de Protección de Datos. Lo busquéis en Google y es muy intuitiva. Pero lo importante en este caso, a ver, me voy a saltar las cookies, que lo voy a dejar para el final, ¿vale? Porque al final es una forma de conseguir datos. Pues no me lo voy a dejar para el final, lo voy a meter en medio. ¿Por qué? Porque al final es conseguir datos personales de cada uno de nuestros de forma nominal. Es decir, en el fondo lo que estoy es dando información de mi trazabilidad a la hora de navegar por Internet. Aquí creo que es muy fácil, no muy fácil, es muy importante distinguir entre lo que es cookies de terceros de las cookies, que no sé si os lo he puesto aquí. Muy bien. Sí, yo creo que son bastante parejas todas en general, incluso la americana. Ya os digo la legislación, por lo menos que yo he investigado, ¿vale? Disculpadme un segundo porque pues aquí está, disculpadme. Una cosa son las cookies como concepto, es decir, son, por no leer lo que aparece madre mía, pues sí que estoy fino hoy. Una cosa son las cookies de una empresa, a ver cómo lo explico. Yo navego por la web de Nike. Nike lo que hace es instalar un pequeño fichero de texto en mi navegador donde Nike va a saber dónde he estado navegando, o incluso si me he metido en una página de Nike que hace falta un registro específico, mi cuenta de correo o lo que sea, va a ser capaz incluso de guardar esa cuenta de correo para que la siguiente vez que yo navegue por Nike no me haga falta, o por lo menos tenga reflejado esa cuenta de correo, ¿vale? Eso es legal, en general no hay ningún problema, nadie cuestiona la utilidad de la cookie como tal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final son útiles para almacenar las preferencias nuestras. Oye, puede haber alguna sesión, cuando hacéis un curso online, por ejemplo, vamos, no porque es en directo, pero cuando vais a un curso no sé si conocéis la plataforma MOOC, por ejemplo. Bueno, os metéis en un curso, vais pasando páginas, de repente cerráis la sesión, volvéis a abrir la sesión. ¿Por qué creéis que aparece justo en el último punto en el que lo dejasteis? Porque hay una cookie instalada en nuestro navegador que ha recordado, que ha dejado grabado cuál fue mi última página en esta sesión, ¿no? A eso me refiero con gestión de sesiones, por ejemplo. El comportamiento, los páginas de visitar, los clics, etcétera, permite publicidad personalizada y muy importante para todo el tema de análisis, medición, y para cualquier tema de marketing, ventas, todo se mide. Es lo que os quería decir, disculpad. Medición y análisis, ¿vale? Y otra cosa muy, muy diferente, y aquí es donde hay mucha controversia, son las cookies de terceros. ¿Esto qué es? Estos son ficheritos que se instalan en nuestros navegadores, pero por ejemplo, si yo estoy navegando por Nike, no es Nike el que en el que me lo instala. Es otra empresa que está cogiendo o capturando mis datos, normalmente con fines publicitarios, ¿vale? En general no presupongamos que es un mal uso, pero es un fichero de texto donde yo voy dejando mis datos y esos datos no van a parar a la página web que estoy visitando, sino que va a otra empresa.
¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué se utilizan estas cookies de terceros? Redes publicitarias, plataformas de análisis o servicios de terceros. Yo lo he dicho muchas veces, y yo el primero, yo no me leo nada de lo que acepto. Cuando tenemos la posibilidad de aceptas todas las cookies o solo las esenciales o lo que sea, es que ni lo leo. Pero realmente estoy vendiendo además la expresión creo que lo he utilizado alguna vez. Estoy vendiendo mi alma al diablo. Yo estoy permitiendo que se comercialicen con datos personales míos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Normalmente, publicidad personalizada. Eso es el 90%. Y luego, bueno, pues también, que en el caso de Google para análisis del usuario. Aquí, además, yo creo que os conté en algún momento que lo normal es que se utilice para lo que se denomina publicidad programática, la compraventa en tiempo real de espacios publicitarios. Esto se basa en información muchas veces que se ha vendido o recopilado de cookies de terceros. ¿Vale? Bueno, no sé si os ha quedado claro la diferencia entre unas y otras, pero donde está la controversia y donde se está intentando regular, que ahora os diré por qué, es en las cookies de terceros. ¿Por qué? La privacidad. Aunque nosotros normalmente apliquemos o aceptemos cualquier cosa, la realidad es que eso es cuestionable. Nadie se lee toda la información que aparece y a quién se lo estoy proporcionando prácticamente en tiempo real, ¿no? Pero sí es cierto que está regulado en el caso de la ley de protección de datos en Europa, España. Lo mismo en la ley de California. No me preguntéis por qué, porque no controlo cómo está el sistema legal en Estados Unidos. No sé si tienen autonomía, si tienen algo en común cada uno de los estados, pero bueno, siempre que se habla en Estados Unidos de la ley del equivalente, la ley de protección de datos, siempre aparece la parte de California, ¿vale? La idea es que se bloqueen. De hecho, bueno, la verdad que estos no son navegadores muy utilizados, los que estoy marcando, pero ya por defecto se bloquean. Google Chrome teóricamente planeaba limitarlas a finales del 2024. Estamos a 2025 y esto no ha pasado. ¿Vale? ¿Qué legislación le aplica a las cookies? En Europa, la única que hay, la ley de protección de datos, ¿vale? Que además está contenida en la Directiva de Privacidad Electrónica, ¿vale? No, ojo que no está implantada legalmente de obligado cumplimiento para cada uno de los estados europeos. Bueno, en Estados Unidos, lo que os estaba diciendo, la ley de, bueno, no sé, no lo voy a leer entero, que es muy parecida a la europea. Es decir, todo usuario tiene derecho a saber qué datos se están recopilando y cómo se utilizan, ¿no? Es cierto que esto nació sobre todo con el objetivo de preservar la integridad de los datos médicos, ¿vale? Más datos, más leyes en Estados Unidos y luego, y esto seguro que esto lo hice hace, yo creo que es unos 7 meses es posible que haya evolucionado. Y aquí seguro que vosotros me podéis dar lecciones de ley de cada uno de los países, ¿no? En el caso de Brasil, lo mismo, es una ley bastante parcial, Ley General de Protección de Datos, está vigente desde 2020. Yo creo que es bastante, bueno, se debieron hacer simultáneamente porque lo que regula es bastante parecido a la europea. Consentimiento explícito por parte del usuario, cuál es la finalidad de las cookies y a diferencia es el importe de las sanciones. Bueno, en el caso que no se cumplan los dos primeros puntos, es decir, si no se informa para qué se utilizan o hay un mal uso del mismo, bueno, es un 2% de los ingresos. Estaba pensando, disculpad, en el caso español, y no sé si aplica lo mismo al resto de países, creo que es un 5% de los ingresos que genera. Esto tómalo entre comillas, porque no soy seguro al 100%. En México, y aquí yo creo que había alguna persona de México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Bueno, en este caso,
por lo menos por lo que yo investigué en su momento, no está dirigida especialmente a las cookies, pero sí es cierto que por el uso de características sí tienen la obligación de informar a aquellas empresas que utilicen cookies de terceros a informar para qué se utiliza, ¿vale? Bueno. Y aquí, por ejemplo, no hay consentimiento explícito, no se pide consentimiento explícito para el uso de las cookies, sino se recomienda. Bueno. En Argentina, y aquí seguro que alguno me podéis corregir, intenta alinearse con la Ley de Protección de Datos Europea, bastante parecido. Y por lo menos cuando yo lo hice hace 7 meses, no había regulación específica y menos sanciones. ¿Vale? Bueno, la chilena es bastante parecida. Oye, disculpad si os parece un rollo esto, pero lo que sí que quería poner de manifiesto es que primero la importancia del dato, para que veáis que esto no va exclusivamente de minería de datos, hacer grandes trabajar sobre datos en bruto, sino que, ojo, que estamos trabajando con muchas veces datos personales y esos datos personales por normativa, eso está regulado y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, la ley chilena, la peruana, lo mismo desde el 2011 y por lo que yo he podido leer, creo que se tiende a uniformar desde el punto de vista de preservar la información del usuario. Es decir, siempre se intenta tender a pedir un consentimiento explícito por parte del uso de esa información y, por supuesto, informar para qué va dirigida. Bueno, pues teóricamente deberían haber desaparecido a finales de 2024 y seguimos igual. Y ya por último, ya desde un punto de vista ético, principios éticos mínimos, es la ley de mínimos, es que, primero, la transparencia, informar a los usuarios, aquí estoy leyendo textualmente, informar a los usuarios de cómo se recopilan, procesan y comparten los datos, el consentimiento informado, minimización de datos, esto es importante. Solo hay que recopilar la información que realmente se necesita. Y además, ya incluso desde un punto de vista operativo, y además esto yo creo que lo decía en las primeras sesiones, el exceso de información provoca ruido. Y además duplica, quintuplica o desde luego incrementa mucho el trabajo, porque tened en cuenta que siempre los datos hay que tratarlos. Todo lo que habéis visto, sobre todo con Nacho, la parte TL o de la extracción y el tratamiento de datos, eso hay que tener en cuenta, que no es lo mismo los volúmenes de información condicionan a dedicar a esto. Y luego, por supuesto, la parte de seguridad, esto es importante, y la parte de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, que toda entidad tiene que demostrar que realmente está cumpliendo con la normativa y los estándares éticos. Si alguien se acuerda de lo que estuvimos viendo al principio, toda la parte de gobernanza de datos, la persona o departamento que se encarga de la gobernanza de datos, al final solo es el responsable de todo lo que estamos haciendo. Es decir, si ese departamento ya os digo que en mi caso se llama Business Intelligence y se sigue llamando. El departamento, le llaman el Data Warehouse, pero es el departamento de BI. Dentro de ese departamento lo que hay es un grupo dedicado a la gobernanza de datos y son los que se encargan de todo esto. Bueno, y por mi parte, hasta aquí ha llegado la asignatura. Entonces, ¿lo tenéis toda la información colgada? Voy a dejar de compartir. Y ahora, me estáis viendo a mí, me imagino. Y ahora, si tenéis cualquier duda, por supuesto. Y lo que quería aprovechar es, os lo he dicho muchas veces, a lo largo de toda la asignatura, pero sí que me gustaría, pues, oye, a mejorar la asignatura, mejorar la forma en que imparto las sesiones, sugerencias que tengáis, cualquier cosa que hayáis echado en falta, cualquier cosa que se pueda mejorar, cualquier cosa, pues me gustaría que me lo dijerais. Y otra cosa que sí que me gustaría deciros, y además con total honestidad, es que primero os tengo que dar las gracias. Sinceramente, es muy agradecido dar las sesiones como las he impartido porque he tenido, vamos, me considero un privilegiado, en este caso porque habéis participado todos, ha habido una conexión muy alta en general, todas las sesiones,
os he visto súper implicados y eso para la persona, para mí en este caso, que está impartiendo las clases, motiva y desde luego tened en cuenta que estar 2 horas hablando, si no se ve implicación, no se ve interés, se hace muy cuesta arriba, cosa que en este caso no ha pasado. Os doy las gracias a todos, de verdad. No os puedo decir otra cosa. Me gustaría que a partir de aquí el resto de aulas que pueda tener sean como vosotros y para mí ha sido un placer estar con vosotros. Entonces, a partir de aquí, cualquier pregunta, cualquier cosa que se os ocurra, mejora, bienvenida sea. Además, os lo digo con total, si queréis dejo de grabar para que os sintáis más libres y habláis abiertamente. Dejadme un segundo que dejo de grabar. Y ahí, si sé hacerlo, claro. Pues, para el nuevo en este caso.